pacientes con alcoholismo crónico, falla renal hepática o renal, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar severa. En estos casos, es más frecuente que se pueda producir la acidosis láctica. Hay que tener cuidado porque puede ser mortal. Los usos terapéuticos de las bigonidas, pues ya las pueden deducir de lo que les acabo de decir, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome de ovario poliquístico, coadyuvante en el tratamiento de la obesidad, pero es coadyuvante. El hígado graso no alcohólico. He puesto un signo de interrogación acá. Esto es porque también existen autores que niegan este beneficio de la metformina. Sin embargo, también hay estudios que lo apoyan. Síndrome metabólico asociado a SIDA. Pues hay una redistribución lipídica y una serie de problemas con el paciente inducido por los fármacos que reciben. Y en esto puede ser de valor la metformina. Normalmente se presenta en tabletas de 500, 750, 850 y 1000 miligramos. Eh, los que predominan en el mercado son la línea Vago y Merck. Vago tiene el Glycinex y el glucofage de Merck. Estas vienen en diferentes composiciones y además en presentaciones de liberación sostenida, que luego vamos a ver es una estrategia para combatir los efectos adversos de este fármaco. Entonces, están contraindicados las bigonidas cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, creatinina sérica más de 1,4, insuficiencia cardíaca, alcoholismo y hepatopatía crónica. Esto por el alto riesgo de acidosis láctica. Como características generales de las bigonidas, tiene alta eficacia, no produce hipoglicemia, es neutra al cambio de peso y en la enfermedad arteriosclerótica tiene un potencial beneficio. Esta es una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, significa esto. Eh, Tiene un beneficio potencial porque disminuye la producción de lípidos de baja densidad. Un estudio que se hizo en los años 1970 y algo en Inglaterra es conocido como el estudio prospectivo de la diabetes mellitus, que ha durado 20 años. Ha terminado en 1998 y la publicación se la hizo ese año, pero esto ha cambiado la historia en ese entonces del manejo del paciente diabético, con un control estricto de la glicemia, mantener a ciertos niveles o parámetros, ya se habló ya de la hemoglobina glucosilada, y desde entonces el control riguroso, intensivo, el tratamiento intensivo del paciente con diabetes es fundamental. ¿Qué ventajas tiene la metformina? Que es neutra para el peso. O sea, hay pacientes obesos que no podrían recibir si es que aumentara el peso. ¿No? Es altamente eficaz, tiene bajo costo. El tratamiento mensual no debe pasar de unos 45 o 50 bolivianos, si es que no me equivoco. Las limitaciones es que producen molestias gastrointestinales que son muy comunes y la acidosis láctica que es poco frecuente en la actualidad con la dosis adecuada y manejo integral del paciente diabético. Los efectos cardiovasculares, pues hay una reducción de eventos cardiovasculares de acuerdo al estudio que se ha hecho en Inglaterra. La metformina ha sido el fármaco que han estudiado sobre todo en esos pacientes. ¿Cuáles son las estrategias para disminuir el impacto gastrointestinal? Bueno, hay que hacer diagnóstico. Una vez que tienes el diagnóstico, pues hay que empezar primero que la metformina debe ser
administrada junto con los alimentos. La irritación del tubo digestivo es cuando el fármaco se pone en contacto con la mucosa del tubo digestivo. Y es muy probable que por eso se produzcan estos dolores abdominales, diarrea, etc. Entonces, si hacemos que el paciente ingiera su tableta junto con el alimento, se va a mezclar con el alimento y va a haber menos contacto de grandes cantidades de biguanida con la mucosa. El contacto va a ser menor, más difuso y más prolongado. Y no va a haber la posibilidad o va a disminuir la probabilidad de que haya diarrea. Esa es una de las posibilidades. Además de dar con las comidas, hay que ir incrementando la dosis progresivamente. Se puede empezar dando en la noche una sola dosis antes de dormir, para que en la noche el paciente no sienta las molestias, es una dosis nocturna. Luego, si necesita más dosis, se puede dar en la mañana con el desayuno y con la cena. Y luego se puede ir incrementando en cualquiera de los dos intervalos. Puede ser, especialmente se empieza en la noche y luego en la mañana, para dar 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche, pero esta dosis normalmente de 2 gramos es el límite, es la dosis máxima. Y muy pocos pacientes necesitan esa cantidad de fármaco. Con 750, 850 el paciente por día, por lo general está muy bien controlado. Se, se recomienda en la actualidad utilizar las formas farmacéuticas de liberación sostenida. ¿Qué significa? Esta es una forma farmacéutica que permite que el fármaco, una vez que ingresa, se vaya liberando lentamente de su estructura farmacéutica, cosa que es favorable porque no va a haber un gran contacto con la mucosa de la bilonida. Va a ser una liberación lenta a través de su tránsito intestinal hasta desaparecer, pues por la absorción, ya pero finalmente, quizás al final del intestino delgado. Y no con la metformina regular que entra, se disuelve y se pone en contacto masivo con la mucosa y produce estos problemas. Entonces, hay que usar formas de liberación sostenida, hay que dar junto con las comidas y dosis nocturna. Y con esto desaparece pues el problema este. Hemos dicho ya que están contraindicadas cuando hay falla renal. Si tenemos una filtración glomerular baja, pues no hay que usarla. Si está entre 30 y 45, no hay que usarla. Si está por debajo de 45, se recomienda pues, una evaluación de riesgo-beneficio. Son criterios, ¿no? Este resumen siempre lo voy a poner después de cada grupo farmacológico. He sacado del libro de Rand and Dale y me parece que cuando acaben de estudiar para su examen o leer con interés o más detalle lo que estoy hablando y mostrando, entonces pueden revisar exactamente los efectos, el mecanismo de acción, etc. Y aquí les pongo algo de por qué la pérdida de la anorexia y la pérdida de peso, pues es porque hay diarrea y el paciente pierde el apetito, entonces va a perder peso, pero no es porque el fármaco per se ocasione algún problema metabólico que el paciente pierda peso. Bien, entonces ahora vamos al segundo nivel o a la segunda línea terapéutica. Esta segunda línea está pues generalmente encabezada por este grupo de las sulfonilureas. Las sulfonilureas son unos fármacos derivados de las sulfonamidas. Y en nuestro medio, pues tenemos algunas que generalmente ya no se usan, las de primera generación, sino las de segunda generación. Fármacos que actúan a nivel de las células pancreáticas beta. Y allá existen unos receptores que se llaman los SUR1. Este es receptor de la sulfonilureas receptor 1. Este receptor
Lo que hace es bloquear los canales de potasio sensibles al ATP, lo que genera una despolarización de la membrana de la célula beta del páncreas. Esto abre canales de calcio sensitivos al voltaje. Entra el calcio, lo que estimula la exocitosis y liberación de la insulina. O sea, son secretagogos. Son fármacos que van a liberar insulina desde el páncreas y de esa forma van a reducir la glicemia. La insulina ha sido estudiada por el tema que ha dado el doctor Zavala, sus mecanismos y demás, ¿verdad? Entonces, estas sulfonilureas, como les decía, son derivadas de las sulfas, de la sulfonamida. Son hipoglicemiantes. ¿Por qué? Porque estimulan la liberación de insulina. Y para esto necesitan un páncreas funcional. Si no hay un páncreas que produzca insulina, no funciona. Son potentes, llegan hasta 2% también en la reducción de la hemoglobina glucosilada. Puede ir de 1 a 2. Cuando el objetivo terapéutico es bajar menos de 7 y el paciente está en 8, pues o en 9, puedes bajar con un monofármaco. Pero si está en 10, ya pues es difícil. Incluso uno de estos fármacos puede no bajarte de 8 a 7. A veces estamos hablando de rangos, no estamos hablando que con seguridad va a bajar 2%, entre 1 y 2%. Y antes estaba restringido este fármaco pues para los pacientes diabéticos que no eran obesos. Esto ya no es real porque al paciente obeso o no obeso empezamos con una bigonida. Y luego, si es que no responde el paciente en 3 meses, llegando al objetivo en cuanto a hemoglobina glucosilada, pues vamos a añadir otro fármaco, y generalmente es en nuestro medio, una sulfonilurea. Las sulfonilureas, ¿dónde actúan? Pues estimulando la producción, o mejor dicho, la liberación de insulina de las células beta del páncreas. Y el efecto va a ser el de la insulina. Ellos no hacen nada más que liberar insulina, no tienen efectos sobre otros órganos. Entonces, es la insulina que en sus mecanismos fisiológicos va a ir a producir glucogenólisis en el músculo y en el hígado, etcétera, ¿verdad? Va a ir a hacer que la glucosa sea captada en ciertos tejidos, etcétera. O sea, esto es eh, un efecto hipoglicemiante indirecto de estos fármacos porque lo hacen a través de la insulina. La estimulación es porque inhiben los canales de potasio sensitivos a ATP, ¿verdad? Es decir, producen un bloqueo de esos canales de potasio. Y esto, ya les he dicho que produce influjo de calcio y la liberación de la insulina. Los niveles séricos de glucagón también disminuyen. Eso han visto que hay un feedback. Cuanto más insulina hay, menos glucagón. Cuanto más insulina hay, es decir, si hay más insulina, hay menos glucagón. Si hay menos insulina, hay mayor glucagón. Entonces, es una forma indirecta de reducir los niveles de glucagón aumentando los de insulina. Aumentan la acción de la insulina en los tejidos diana. Esto significa que va a haber mayor captación, necesito, de la glucosa en los músculos donde actúa la insulina. No son activas en pacientes cuyo páncreas endocrino no produzca insulina. Eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no funcionan, están contraindicados en la diabetes tipo 1. ¿Qué vamos a estimular si las células beta del páncreas de un paciente con diabetes tipo 1 no funcionan? No hay producción de insulina. Les hago esta comparación.
para abordar dos grupos que hacen algo parecido. Las sulfonilureas y las meglitinidas, dos grupos diferentes, actúan de la misma forma, son hipoglicemiantes, estimulan la producción de insulina, la liberación de insulina en las células beta. En nuestro medio no tenemos las meglitinidas, no han llegado, tampoco las necesitamos. Son menos potentes, más potentes son las sulfonilureas. Estas tienen una acción más larga, estas tienen una acción más corta. Se las usa las sulfonilureas para qué? Para tratar la diabetes tipo 2, ¿verdad? Y tienen una potencia interesante para reducir la hemoglobina glucosilada. Las sulfonilureas lo hacen hasta más que las biguanidas. Las biguanidas hemos dicho que pueden bajar hasta 2, pero con las sulfonilureas casi puede estar seguro que lo van a hacer casi siempre. Porque estamos dejando el trabajo a la insulina. El otro actúa por otro lado. Las meglitinidas tienen acción corta y se usa para tratar la hiperglicemia postprandial en la diabetes mellitus. Tema que en nuestro medio no se maneja mucho. De es que no han llegado las meglitinidas acá. Las sulfonilureas de primera generación en la actualidad ya no se las usa, no se prefiere no usar. Eso debido a que su baja potencia no eran muy potentes y producían más problemas que beneficios. Especialmente la clorpropamina. Esta producía un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, llevaba a la hiponatremia, y la reacción de tipo antabús con estos fármacos es muy común. La tolbutamida, la cetohexamida, etc. Esto, ¿qué significa el efecto disulfiram? Es un efecto que se usa para disuadir a los alcohólicos. Se acumula la alcohol deshidrogenasa y produce molestias de dolor abdominal, diarrea, sudoración, taquicardia. Y al paciente que es alcohólico, pues se le pone estos fármacos, el antabús, el disulfiram, de forma que él no sepa que está consumiendo. Le pone en sus alimentos sin que él sepa, etc. Entonces, cuando toma alcohol, tiene una sensación desagradable en todo su cuerpo y él piensa que el alcohol le está haciendo daño. De ahí que se llaman disocivo alcohólico. Y estos fármacos actúan exactamente igual. Si un paciente que está con diabetes se le da una sulfonilurea de primera generación y toma alcohol, va a tener esos efectos que producía el antabús o disulfiram. Antabús es el nombre comercial, disulfiram es el nombre genérico. Las meglitinidas, pues en nuestro medio no las tenemos, ¿no? Solo hay la repalanate y la mitiglinidas. Todas terminan con glinida, pues eh, no hay en nuestro medio. Pero tienen que saber, tienen que saber que hay este grupo y que son sus miembros. Las de segunda generación, quizás el prototipo el que más se usa es la gliburida o glibenclamida. Estamos hablando del mismo fármaco. Cuando decimos glibenclamida o gliburida, nos estamos refiriendo al mismo principio activo. Esta es la más potente de las sulfonilureas de segunda generación. Se concentra en las células beta de los islotes y tiene una acción mucho más larga que su vida media. Como se mete en las células beta, se queda ahí y se queda bloqueando estos canales de potasio sensitivos al ATP. Y puede ser que en el plasma ya haya desaparecido la gliburida. Sin embargo, su efecto es más prolongado que su presencia en el plasma. Es un potente inhibidor pues, de estos canales de potasio. Incluso bloquea a nivel cardíaco los canales de potasio sensitivos al ATP, ¿no? Y regula la respuesta miocárdica a la isquemia. Esto es un beneficio para los pacientes con lesiones isquémicas miocárdicas asociadas a diabetes. El efecto adverso es el que produce la reacción con el alcohol, una reacción tipo disulfiram, que no están exentos estos de segunda generación.
En ciertos pacientes sí se puede ver, pero no es lo común. Otros fármacos del grupo de estos de segunda generación están la glimepirida, la gliclazida y la glipizida. Esta glipizida no tenemos en nuestro medio, es la menos potente, de acción muy corta, ¿no? Y se las usa porque tiene menor riesgo de hipoglicemia. Como es menos potente, produce menos liberación de insulina y va a haber menos posibilidad de que haga hipoglicemia. Se usa de preferencia en pacientes que tienen falla renal o son pacientes viejos, que tienen una inestabilidad metabólica, ¿no? Entonces, para no llevarlos a hipoglicemia, que puede ser lo peor que le puede pasar a un viejito, porque la hipoglicemia produce daño cerebral y puede dañar permanentemente el cerebro de estos pacientes. Las sulfonilureas son metabolizadas en el hígado, eliminadas por riñón, los otros exactamente igual, las meglitinidas. Sus contraindicaciones, falla renal y hepática, y estas pueden ser usadas en la falla renal y hepática con algunos ajustes. Entonces, esto es quizás interesante para pacientes que tienen algún problema hepático renal. Pero no tenemos los remedios, solo para que ustedes vean la comparación. Las casas comerciales no han traído nunca las meglitinidas, lo que tenemos son solo las sulfonilureas como estimulantes de la producción eh, de insulina en el páncreas. Están contraindicadas las sulfonilureas en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, porque no, pues no tiene sentido dar secretagogos cuando tenemos un páncreas que no produce insulina. El embarazo y la lactancia, pues no se deben dar porque atraviesa ambas barreras. Pasa la placenta y se excreta por la leche, entonces el niño va a estar recibiendo sulfonilureas si es que la paciente toma. Están contraindicados en la hepatopatía y en la nefropatía. La glipicida se puede usar en insuficiencia hepática leve y la gliquidona, como se excreta por vía biliar, se puede usar en la insuficiencia renal leve también. Esto es porque se va a ir por la vía biliar y no necesita del riñón. Entonces, si hay insuficiencia renal leve, pues la gliquidona puede servir. Los efectos adversos, el más importante quizás y el más peligroso, son la hipoglicemia y el aumento de peso. Esos son los dos que con mayor incidencia se presentan. La hipoglicemia, pues debido a que a veces se liberan grandes cantidades de insulina, pues sí va a haber el problema de hipoglicemia. Y el aumento de peso, que también es de un riesgo mayor con las sulfonilureas. Esto debido a que hay una sensibilidad hormonal, va a haber una inhibición de la lipasa. La lipasa inhibe la lipólisis. Y si no hay lipólisis, se acumula la grasa y el paciente aumenta de peso. Por eso es que se prefería usar en pacientes delgados, flacos, para que aumenten de peso. Pero en los pacientes ya obesos, esto es un efecto adverso. Las meglitinidas producen hipoglicemia y aumento de peso también. La hipoglicemia puede conducir a un deterioro renal y hepático. Eso es eh, por daño. Aumenta el aumento de peso, retención de líquido y edema, pues vamos a tener problemas en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca compensada. Los vamos a descompensar. La fotosensibilidad va a llevar a erupciones cutáneas, discrasias sanguíneas, ictericia colestásica. Entonces, también se han descrito estos problemas. La flatulencia y este efecto tipo disulfiramo por acumulación del aldehído deshidrogenasa, como les decía.
La alcohol deshidrogenasa es la que metaboliza normalmente, pero como es inhibida, entonces se acumula la aldehído deshidrogenasa. Y esto es lo que produce todo el cuadro ese aparatoso que pensamos que es disuasivo de la ingesta de alcohol. Las interacciones medicamentosas que puede haber con las sulfonilureas. Hay una hipersensibilidad cruzada con las sulfas. Esto hay que tener mucho cuidado. No se olviden, la furosemida también es un derivado sulfonamida. El celecoxib. Como ejemplos, la clorpropamida, que es de primera generación, es la que mayor efecto tipo antabús tiene. Creo que en el San Juan de Dios todavía un rato utilizaban, el antabús ya no llega, creo, usaban la clorpropamida para que estos, como disuasivo alcohólico, los pacientes alcohólicos que los meten para desintoxicarlos y disuadirlos del alcohol. Creo que usan la clorpropamida. Con los anticoagulantes hay también interacciones. Cuando se combinan anticoagulantes con la metformina, puede haber una potenciación del efecto hipoglicemiante de la metformina y un riesgo de sangrado, va a ser para potenciar el efecto anticoagulante. Las sulfas y el cofibrato que se usan para la hipertrigliceridemia potencian la hipoglicemia. O sea que hay que tener mucho cuidado en pacientes viejos que reciben sulfas, usar el cofibrato o otras sulfas, porque el riesgo de hipoglicemia es mayor. Las presentaciones, bueno, aquí tenemos la glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos. Viene con el nombre de Glidiabet, etcétera, y varios. No, también otro nombre es gliburida. 5 miligramos por día generalmente es la dosis y las presentaciones son de 5 miligramos con cualquier nombre comercial. La gliclazida viene en tabletas de 80 miligramos, la glimepirida viene de 2 y 4 miligramos y se usan en la diabetes insulino deficiente, ¿verdad? Que no se ha controlado con la dieta ni con los ejercicios. Y deben iniciarse gradualmente estos fármacos hasta que logremos el objetivo terapéutico de reducir la hemoglobina glucosilada a menos de 7. Ahora, en cuanto a la eficacia, como existen tantas sulfonilureas, uno pensaría que hay diferencia en lo que es la eficacia de estos fármacos. Pues no hay un ensayo que demuestre que alguna de ellas sea superior. Todas tienen más o menos la misma efectividad a la dosis recomendada. La reducción de la glicemia basal, bien, bien, puede ser hasta 2%, 1,5 a 2% de hemoglobina glucosilada, que se reduce con las sulfonilureas. Otras fuentes, como la que les he mostrado anteriormente, era de 1 a 2. Otras dicen que menos de 1,5 no vas a tener nunca con las sulfonilureas. Esto creo que depende hasta del continente del cual viene esta información. Eh, bueno, por ahí va la cosa. Vean, los que más problemas dan, por lo general, de hipoglicemia, son los que tienen una vida media muy larga. Y la que más larga tiene es la clorpropamida de la primera generación y la glibenclamida o gliburide de la segunda generación. El resto tienen vidas medias más cortas y la probabilidad de hipoglicemia es menor. Uno de los problemas que puede surgir con el uso de las sulfonilureas son los fracasos terapéuticos. Hay un fracaso primario que se llama primario porque empiezas el tratamiento con sulfonilurea y el paciente no responde. La hemoglobina glucosilada no baja, la glicemia no baja. Esto significa que no está estimulando la producción de insulina. Esto puede llegar hasta
30% a veces de los pacientes tratados con estos fármacos. Y el fracaso secundario es aquel que se presenta después de haber existido respuesta. De pronto dejan de responder. Comienza a subirse la glicemia, la hemoglobina glucosilada se eleva y se considera como un fracaso terapéutico, pero no es pues un fracaso del fármaco. El fracaso es más del páncreas. Es el páncreas el que ya no responde, ya no tiene la capacidad funcional de producir más cantidad de insulina. En esos casos parece ser que hay que combinar las sulfonilureas con las biguanidas y a veces hay que usar insulina basal temporalmente y con esto puede volver la respuesta a, la, a las sulfonilureas de los pacientes que tienen fracaso secundario. Se puede, de alguna manera, predecir una respuesta a un fracaso terapéutico. Normalmente los pacientes que mejor responden a las sulfonilureas, en términos de edad, son aquellos que tienen más de 40 años. De peso, son aquellos que tienen un peso de 110 o 160% del ideal. O sea, tiene incrementos del 10 a 60% del peso de lo que debía ser ideal. ¿No? Y la duración de la diabetes, pues pacientes que han estado diagnosticados tienen una enfermedad de menos de 5 años de diagnóstico. Si el diagnóstico de diabetes es hecho en menos de 5 años, es más probable que la respuesta sea beneficiosa, ¿no? Y si ha habido uso de tratamiento con insulina, para menos para mantener una glicemia basal. Estas glicemias basales que son menores de 200 miligramos, pues aseguran que normalmente con esto no va a haber fracaso y que nunca haya requerido insulina. Entonces, estos criterios nos sirven para más o menos darnos cuenta si el paciente puede ir a un fracaso terapéutico. En los pacientes que no cumplen estos requisitos, hay que estar atentos, porque a los 3 meses, cuando hagas una evaluación de la glicemia y no haya respuesta como tú esperas, entonces hay que revisar estos aspectos y ajustar el tema. Esto es, otra vez, simplemente decirles que la hipoglicemia es más probable con las sulfonilureas que tienen una vida media prolongada. En la primera generación, la clopropamida, y en la segunda, la glibenclamida. Y los pacientes ancianos. Y el resumen de las sulfonilureas. Para que después de leer ustedes echen una miradita a esto y pues es un resumen básico para ajustar algunas conexiones sinápticas simplemente. Ahora vamos a otro grupo farmacológico que pertenece a la segunda línea. Otra forma de actuar sobre esa fisiopatología que hemos visto. Ya hemos hablado de que la resistencia a la insulina, la producción hepática de glucosa, la estamos alterando con las gliganidas. Estamos viendo que si el páncreas ha dejado de producir una cantidad suficiente, podemos estimular con las sulfonilureas. Ahora vamos a ver un grupo que se llama las glitazonas, o el nombre largo, las tiazolidinedionas, ¿no? Tiazolidinedionas o glitazonas. Es de estos, en nuestro medio hay solo un fármaco, que es la pioglitazona. ¿Cómo actúan estos fármacos? Pues actúan en un receptor nuclear, en el núcleo de las células, en un receptor que se llama pipargam. Estos son receptores activados por la proliferación de peroximasas que producen una codificación genética capaz de modular ciertas sustancias que van a mejorar aspectos de esa fisiopatología que hemos hablado, donde la resistencia a la insulina es uno de los más importantes en los que trabaja este receptor. Vamos a ir viendo un poco.
Sirve para revertir justamente esa resistencia a la insulina. Normalmente tienden a aumentar los lípidos de alta densidad, que es un buen punto para ellos. La troglitazona se retiró del mercado. Esto debido a que producía una hepatotoxicidad tremenda. No, no está lejos todavía. Los otros componentes, la rosiglitazona, por ejemplo, no ha llegado a nuestro medio, pero también tiene un componente de toxicidad hepática importante. La pioglitazona también, pero no es tanto como lo hacía este otro, la troglitazona. Las, eh, con estos fármacos, los pacientes pueden incrementar de peso, pueden producir edemas y expansión del volumen plasmático. Entonces, debe evitarse usar estos fármacos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada, que estén en un estadio 3 o 4 de la clasificación funcional de la Escuela de Cardiología de Nueva York. La rosiglitazona en nuestro medio no existe. En otros países donde la usan, se ha reportado que aumenta el riesgo de angina de pecho y de infarto agudo de miocardio. Entonces, en nuestro país se ha traído solo un fármaco que es quizás el que mejor perfil tiene en cuanto a eficacia y seguridad, que es la pioglitazona. Aquí vemos algunos aspectos importantes de esto. Estos fármacos no tienen nada que ver con las células beta del páncreas, o sea, no producen hiperinsulinemia. Su eficacia no es la misma, pues solo podemos bajar hasta 1,5% de la movilidad glucosilada. En el peor de los casos vas a bajar 0,5. El perfil lipídico se favorece con el uso de las pioglitazonas porque disminuye los triglicéridos, aumenta el buen colesterol, pero también aumenta algo el colesterol malo, los lípidos de baja densidad. La respuesta inicial del uso de estos fármacos recién se presenta a las 4 semanas y el efecto máximo a los 6 meses después de que iniciamos el tratamiento. O sea, hay que tener mucha paciencia con esto. No es que vas a tener una hemoglobina glucosilada disminuida después de usar esto. Vamos a usar cuando hay resistencia a la insulina y el efecto va a ser a largo plazo. Mejoran la función endotelial, reducen la presión arterial, son efectos que además son beneficiosos en ciertas patologías coexistentes en el paciente. Aumentan la fibrinolisis, se corrigen también trastornos menstruales, ¿no? Y favorecen la ovulación y disminuyen el hirsutismo. Esto significa que también tienen influencia sobre las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, ¿no? Y esto evita la presencia de andrógenos libres en el plasma, con lo que va a mejorar algunos aspectos de las personas que tienen ovarios poliquísticos. Las tiazolidinonas actúan estimulando, les decía, este receptor nuclear que es el PPAR-gamma. Esto aumenta factores de transcripción genética que disminuyen la resistencia a la insulina. Hay una mayor producción del GLUT4, que es el transportador de glucosa a nivel del músculo espiado. Vean, el PPAR gamma se produce básicamente en el tejido adiposo. Está asociado, esto es importante, está asociado a un receptor retinoide X, que se llama el RXR. Ellos forman un complejo, en realidad, entre el receptor y este receptor retinoide, que están presentes en el tejido adiposo, músculo esquelético, en el hígado, y tienen que ver con el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos.
Hay el pipargama causa una diferenciación de los adipocitos. Hay la adiponectina. ¿Se acuerdan que ayer, cuando hablábamos del impacto de estas especies reactivas del oxígeno en el tejido adiposo? Decíamos que había una inflamación y una desregulación del tejido adiposo, donde habían una disminución de hormonas. Estas hormonas, como la adiposina, que tienen que ver con el tejido adiposo, pues con la síntesis, con la acumulación, la, el metabolismo de la glucosa y de ácidos grasos. Esta adiponectina regula el metabolismo de la glucosa y el almacenamiento de ácidos grasos. Entonces, que es a ese nivel es donde vamos a tener sobre todo tejido graso y el músculo estriado, vamos a tener el problema de la resistencia a la acción de la insulina. Este complejo pipargama RXR, esto es este receptor retinoide, actúan sobre el ADN y producen la transcripción de varios genes que van a producir sustancias que señalizan de manera importante a la insulina. ¿Estos son cuáles? La lipoproteína lipasa, la proteína transportadora de ácidos grasos, una proteína de unión a los ácidos grasos de los adipocitos, van a actuar sobre el GLUT4 y sobre la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y otras enzimas también que tienen que ver con el metabolismo graso. Hay también alteraciones de la reabsorción de iones de sodio, que son sensibles a la amilorida, como hemos visto cuando hemos hablado de los diuréticos. A nivel de los tubos colectores renales, va a haber un problema con estos iones de sodio y se va a retener líquido. Por eso es que se produce edema en el paciente que usa este tipo de medicamentos. Y si tiene insuficiencia cardíaca compensada, lo va a descompensar. Entonces, este tipo de medicamentos, las glitazones, lo que hacen es, primero, mejoran la señalización insulínica post-receptor. Esto significa que va a haber mejor actividad de GLUT4 y de GLUT1. Inhibe la lipólisis y reduce la presencia de ácidos grasos libres circulantes. Y también reducen la producción hepática de glucosa. Esto va a llevar a una disminución de la resistencia a la insulina, a una reducción de la glicemia y a una reducción de la insulinemia, por los mecanismos que están viendo acá. Si hay mejor señalización, menos lipólisis, pues va a haber disminución de la resistencia, disminución de la insulinemia. Si hay reducción de la producción hepática de glucosa, va a haber reducción de la glicemia. Y son aspectos que mejoran al paciente con diabetes. La pioglitazona es el fármaco que hay en nuestro medio, la rosiglitazona y la tioglitazona que han sido retiradas por efectos adversos. Miren, este medicamento, la pioglitazona, la usamos en la diabetes mellitus tipo 2 cuando hay resistencia a la insulina y el riesgo es que el paciente desarrolle cáncer de vejiga. No es de alta incidencia, pero hay el riesgo. Los otros, además de cáncer de vejiga, pues producían infarto de miocardio, la rosiglitazona, como se ha dicho, más angina, infarto, la tiolitazona hepatotóxica total, que se la ha retirado en todas partes del mundo. No son fármacos que sean inocuos. Esta pioglitazona que tenemos en el medio tiene una biodisponibilidad de 50%, se unen las proteínas de manera interesante. El metabolismo hepático se elimina por vía renal en un 30%, ¿no? Y están contraindicadas en la insuficiencia renal. Tiene metabolitos activos.
Además de estos fármacos, el apioglitazona no solo estimula la PIPR gamma, sino también estimulan la PIPR alfa. Esta PIPR alfa lo que hace es aumenta la lipoproteína lipasa. Y al aumentar la lipoproteína lipasa, disminuyen los triglicéridos y disminuyen las, los lípidos de muy bajo peso molecular, los kilomicrones también. Entonces, este es un buen efecto, ¿no? Hay otros efectos adversos como estimulación de los canales de sodio epiteliales, esto va a producir edema, insuficiencia cardíaca, aumento de peso, edema macular y hay un aumento en la probabilidad de que especialmente mujeres desarrollen fracturas óseas, que eso ha sido también uno de los motivos por la rosiglitazona sea, no la traigan al medio, yo creo, porque es la que más incidencia tenía de fracturas en mujeres. Otros efectos adversos, anemia con hemoglobina baja, mialgias, aumento de peso, el edema que, por lo que está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, la hepatotoxicidad. Es menor con la rosiglitazona y la pioglitazona, pero sigue siendo una posibilidad. Y la cefalea. ¿En qué casos usamos? En los pacientes con diabetes mellitus 2 que tengan resistencia a la insulina. Obesos, pacientes que van a una cirugía. En los pacientes con diabetes mellitus, en los cuales las biguanidas y las sulfonilureazolas no han podido controlar, entonces se puede asociar con ellas. ¿No? La presentación en nuestro medio, tenemos la pioglitazona, el Piomet se llama la combinación de pioglitazona con metformina, pero también existe la pioglitazona en tabletas de 15 y 30 miligramos. La combinación es de 15 de pioglitazona con 500 de metformina. Se llama Piomet. Entonces, los agentes aprobados actualmente por la FDA para uso son la pioglitazona y la rosiglitazona. En nuestro medio, solo pioglitazona. Ventaja, pues tiene bajo riesgo de hipoglicemia porque no tiene nada que ver con el páncreas. Es eficaz cuando hay alta resistencia a la insulina. Sus limitaciones es que aumentan el peso, producen edema, fracturas. Hay el riesgo de cáncer de vejiga y puede inducir pues precipitar una insuficiencia cardíaca congestiva. Hay cierta preocupación, he puesto acá esto para que sepan que con respecto al aumento de eventos cardiovasculares. Como lo hacía la rosiglitazona, pues página de pecho, infarto y todo lo demás. Hay cierto beneficio con la pioglitazona con la enfermedad cardiovascular por arteriosclerosis, porque tiene un impacto en el perfil lipídico beneficioso. Disminuye los triglicéridos, aumenta los lípidos de alta densidad. Entonces, la pioglitazona, la dosis inicial es de 15 miligramos y la máxima puede llegar hasta 45. La Rosy está aquí, la rosiglitazona, pero esa no me interesa porque no hay en el medio. Muy bien, con esto termino este tema de hoy. Mañana vamos a ver dos, tres grupos más de segunda línea y les voy a mostrar los misceláneos, los grupos que son rara vez utilizados por un médico general. Son más exquisitos, más de detalle y los vamos a dejar para los endocrinólogos. Pero nosotros tenemos que conocerlos, obviamente. Mañana nos vemos entonces a las 8, chicos, en el mismo sitio. Que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.